Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Bánate con Sazón, a otro martes de antojos, donde estaremos preparando una receta casera de turrón de maní molido cubano, que no falta nunca en los vendedores ambulantes y que a casi todos los cubanos nos encanta. Quédense conmigo hasta el final para que aprendan a hacerlo. Bueno, una de las cosas más importantes de esta receta es que al igual que el maní en grano, solo lleva dos ingredientes. Maní tostado sin sal, como este que ven acá, y azúcar. En este caso yo voy a estar empleando azúcar glass porque no cuento con una máquina de moler, pero de lo contrario pueden utilizar cualquier tipo de azúcar porque en la máquina de moler junto al maní va a lograr extraer absolutamente toda la grasa del maní y el azúcar se va a ver muy fina. Pero como lo voy a hacer en licuadora, es preferible ya ir directo con el azúcar glass, de lo contrario con un azúcar muy refino. Las cantidades es la misma, uno por uno. Yo voy a estar empleando 260 gramos de maní contra 260 gramos de azúcar glass. Entonces pasamos a colocar el maní en una licuadora, tiene que ser una licuadora de bastante potencia para que soporte, triturarlo completamente sin que el motor colapse. Para este proceso es muy importante que nos ayudemos de una espátula porque el maní va soltando grasa y esa grasa se va pegando a las cuchillas de la licuadora, entonces hace falta una espátula para irla levantando. Ya cuando él esté triturado así le empezamos a añadir en varias partes el azúcar glass. Yo lo hice en 2 momentos, pero bueno, ustedes en la medida que vayan viendo el proceso de la licuadora sabrán. Y se trata de eso, de ir parando de a poquito, removiendo con la espátula y añadiendo el resto del azúcar glass, que con la grasa del maní va a irse integrando de a poco hasta lograr una mezcla homogénea como esta. Este proceso lleva mucha paciencia, pero necesitamos que todo el azúcar desaparezca a partir de esta conjunción con la grasa del maní. Ya luego solo resta verterlo en un papel encerado dentro de un molde que va a definir la forma que va a tener nuestro turrón. En este caso el mío es rectangular, bastante largo, entonces ya lo vertemos todo y luego vamos a ir apisonando con mucha paciencia con una espátula que sea bien firme para que él se amolde a este recipiente donde lo estamos colocando. Cuando ya lo tenemos así, cerramos el papel como envolviendo el turrón y lo mandamos al refrigerador de 1 a 2 horas para que coja consistencia. Y este último paso es puramente opcional en caso de que quieran hacerle un proceso similar al prensado que se haría normalmente con una máquina para que suelte un poco de grasa y no consumirla todas nosotros. Entonces le ponen así toallas absorbentes y encima algo que le ejerza la suficiente presión y así lo pueden dejar por varios días, siempre cambiándole cada 1 o 2 días las toallas absorbentes para que siga recogiendo grasa. Yo solo lo tuve así un día y aún así recogió bastante grasa, pero bueno, ya estábamos locos por probarlo. Y aunque la terminación del turrón no es la mejor, no tiene una forma tan firme como el turrón que normalmente consumimos, que se hace con prensas, pero les aseguro que el sabor estaba delicioso y muy similar. Ya vieron esta opción casera sin máquina de moler, que la puede hacer prácticamente cualquiera en casa, que no lleva apenas ingredientes y que sobre todo ayuda a matar el antojo en lugares como México, donde no se vende este tipo de turrón, muy propio de Cuba. Sin más, les dejo los ingredientes al final para que vean las medidas que utilicé y nos vemos en un próximo video. Chao.